Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el siguiente video les hablaremos un poquito sobre la comparación del sistema educativo de México y el sistema educativo en Japón. El equipo está conformado por Rosa López Guerrero y su servidora Gabriela Martínez. Empezando con este video, les hablaremos un poco sobre el contexto social y económico que existe en Japón. Japón es la tercera potencia económica mundial. Está muy expuesta a la situación económica mundial debido a su fuerte dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad ha sido visible en los últimos años, cuando la economía japonesa ha experimentado episodios de recesión provocados por la desaceleración económica mundial. Japón cuenta con pocos recursos naturales. Algunos son yacimientos de oro, magnesio, carbón y plata, y por lo mismo depende del exterior para abastecerse de materias primas y recursos energéticos. Debido a su gran extensión marítima, el país es uno de los productores más importantes para los productos de la pesca. Solo el 15% de la superficie japonesa es apta para el cultivo. El té y el arroz son de las dos cosechas más importantes que tiene este país. Continuando con este punto, el sector agrícola como tal es altamente subsidiado y protegido. La agricultura contribuye de forma marginal al PIB del 1.2% y emplea al menos el 4% de la población activa en Japón. Este país es hoy en día una de las sociedades industriales más avanzadas en el mundo, altamente urbanizadas y dependiente de la alta tecnología y las comunicaciones. Si bien en el pasado fue uno de los países más aislados, hoy está completamente integrado en las distintas redes internacionales. Una de las características destacadas siempre de la sociedad japonesa es la impasibilidad dominante ante la búsqueda de independencia social, que contrasta con la ansiedad que ésta provoca a la sociedad europea y a la estadounidense. En un diagnóstico a la educación japonesa, decidimos tocar tres puntos, las siguientes interrogantes y un punto intermedio. ¿Cuáles son? Los tipos de conocimientos, valores, actitudes, habilidades o competencias que se buscan formar en los jóvenes japoneses. Hablaremos también un poquito sobre la estructura pedagógica que tiene el sistema educativo japonés y las últimas dos interrogantes que son qué aprenden los niños japoneses en esos niveles. Y la segunda, qué buscan formar en ellos en cada uno de estos estudiantes. La primera, ¿qué tipo de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, competencias se buscan formar en los jóvenes japoneses? Japón pretende desarrollar en los alumnos la capacidad de expresarse correctamente y comprender el idioma japonés para aumentar la capacidad de comunicarse y desarrollar esa capacidad e imaginar y tener el sentido de la lengua, para profundizar el interés por la lengua japonesa, comprensión y desarrollar una actitud de respeto a la lengua japonesa. También Japón busca inculcar diferentes corrientes en las diferentes asignaturas, como lo son estudios sociales, la aritmética, la ciencia, estudios ambientales, música, arte, manualidades, como economía doméstica, educación física, educación moral y un idioma extranjero. En la estructura pedagógica que hablaremos sobre los niveles educativos, esta no solo cuenta con colegios de tipo público financiados por los gobiernos, sino también con instituciones privadas. La mayoría de los niños de la educación preescolar, aunque estos no son parte del sistema educativo japonés. Existe un nivel de preescolar, pero este nivel de preescolar no está dentro del sistema educativo japonés. Es como un extra que tienen en esta educación de este país. Y las etapas son la educación infantil o jardín de infancia, le llaman, educación primaria, educación secundaria y por último el bachillerato o prepa. Un poco similar al sistema educativo mexicano. ¿Qué aprenden los niños japoneses? La cultura japonesa suele superponer las actividades, metas, objetivos de la sociedad misma antes que los individuos. Hacen énfasis a la diligencia, autocrítica y buena organización de los ámbitos de estudio en los estudiantes para fomentar la perseverancia y el trabajo duro que se llevará al éxito a la vida, que los llevará al éxito a la vida. Tienen como que esta ideología.
En las escuelas públicas están enfocadas parcialmente o totalmente en la enseñanza de valores, morales, actitudes y en el desarrollo de la personalidad, con la esperanza de formar una sociedad tanto en valores como en educación que cumpla con las expectativas tradicionales japonesas y así termine con el analfabetismo. Hola, mi nombre es Rosa. Continuaremos con la comparación entre México y Japón. Les mencionaré acerca de su contexto, situación educativa actual y sus sistemas educativos. El contexto en México nos menciona que INEGI, la población ocupada total en México, haya aumentado entre el primer trimestre de 2013 y el mismo trimestre del 2015 en 1.447 millones de personas, pero que esto sea producto de la creación de puestos de trabajo mal remunerados y desaparición de empleos bien pagados, como lo evidencia la encuesta nacional de ocupación y empleo ENOE. México se encuentra dentro de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande en América Latina. México también depende mucho de los Estados Unidos, es su principal socio comercial y destino de un 80% de sus exportaciones. Y el contexto en Japón nos menciona que en Japón el 73% del territorio es montañoso y solo el 18% habitable. Viven 36 millones de personas donde son frecuentes terremotos y tsunamis de poder destructivo. Este país es democrático y de mentalidad muy abierta, siendo uno de los 3 países en exportaciones, siendo la segunda potencia mundial. El país de Japón es uno de los productores más importantes de productos de pesca. Sobre su situación educativa actual, México nos menciona sobre la educación que no es muy buena. Por muchos años México ha tenido muy mala educación por diferentes razones. Todos los niños deberían tener la oportunidad y el derecho de poder tener una buena educación. De esta forma México crecería mucho más. Aún así, en México se han hecho muchos logros en los últimos años respecto a este tema. Aunque la educación ha crecido en nuestro país, todavía persiste el problema de que siguen muchos niños sin asistir a la escuela. Y en Japón, los estudiantes son constantemente, están superándose y aumentando posiciones en los rankings mundiales y se encuentran cercanos a los primeros puestos en la mayoría de los exámenes matemáticos y en los que participan. La cultura japonesa y las tradiciones suelen ser superponer las expectativas, metas, objetivos de la sociedad misma ante la de los demás individuos. Y la escolaridad también pone énfasis en la diligencia, en la autocrática y en la buena organización en los hábitos de estudio de los estudiantes. Sobre los sistemas educativos, en México se pretende describir la estructura de los principios, normas y procedimientos que rige la manera en que se forman los nuevos integrantes de una sociedad en este país. El sistema educativo permite a las nuevas generaciones apropiarse de la cultura, el arte, el conocimiento, la tecnología, los valores y de esa manera en general las formas de mirar el mundo y la vida de una determinada sociedad y para las generaciones adultas poderles transmitir y consolidar esa manera de contemplar el mundo y conducirse en la vida. Y sobre todo en Japón, el sistema educativo nos menciona la alfabetización es del 99% y es obligatoria durante los primeros 9 años. El gobierno de Japón cuenta con un sistema de becas para estudiantes extranjeros con la finalidad de elevar el nivel educativo de Japón mediante un intercambio internacional. Tiene competitividad adecuada para elevar el nivel educativo presentando exámenes continuamente. En nuestra reflexión les podemos mencionar aquí 2 interrogantes que ustedes pueden checar. Una de ellas les mencionaré es por qué creen que existan las diferencias encontradas entre México y Japón en materia educativa. Aquí les dejamos para que ustedes lo chequen y por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias.